México tiene una de las más grandes y graves epidemias de enfermedad metabólica y cardiometabólica. La enfermedad metabólica es obesidad, diabetes, sobrepeso, y cardiometabólica es cuando incorporamos también el componente de hipertensión, trastornos del colesterol, infartos cardíacos, cerebrales, etc. Estas enfermedades, que se les conoce como enfermedades crónicas o enfermedades no transmisibles, tienen una causa directamente en los estilos de vida. ¿Qué es el estilo de vida? Todo aquello que hacemos diariamente: comer, movilizarnos, el aire que respiramos, el suelo que utilizamos para sembrar y obtener los alimentos, el agua que consumimos. Y estos determinantes, que son las causas de estas enfermedades, en México desde hace más de 35, quizá 40 años, han tenido un deterioro progresivo. México es, por ejemplo, el primer país en obesidad infantil y juvenil. A veces llegó a ser el primero, por momentos es el segundo o tercero en obesidad en adultos. ¿De qué tamaño es esta epidemia? 3/4 partes de la población mexicana, 3/4 partes de quienes tienen 20 años o más, tienen sobrepeso o bien obesidad. Tenemos también la 1/4 parte de la población tiene hipertensión y hasta 14% tiene diabetes, lo conozca o no lo conozca. Y este es otro de los problemas, el retraso en el diagnóstico. Son enfermedades que progresan lentamente, sin dar ninguna molestia, la persona no lo percibe, y cuando lo percibe es porque ya tiene una complicación generalmente irreversible. Un infarto, ceguera, amputación porque no hay circulación en las piernas, insuficiencia renal o la muerte misma. Ahora, regresando a las causas, los alimentos que nos llevamos a la boca no dependen solo de nuestra voluntad. Uno podría pensar, y esto es lo que nos han hecho creer quienes no quieren que veamos la realidad, que las decisiones sobre lo que nos alimentamos es libre, que lo que queremos comer, lo comemos. No es cierto. Esto está determinado socialmente. En primera, por la capacidad económica, y México tiene una enorme desigualdad socioeconómica. La mitad de la población mexicana vive en condiciones de pobreza, la mitad. Y esto obviamente dificulta el acceso en términos económicos a una alimentación saludable. Segundo lugar, lo que físicamente tenemos a la mano, si salimos a la calle, vivamos en una zona urbana, suburbana o rural, vamos a encontrar mayormente productos ultraprocesados y procesados, que son productos de consumo aparentemente alimentario, pero que no podríamos llamarles formalmente alimentos porque no lo son. Son nutricionalmente muy escasos o incluso nula riqueza nutricional, y en cambio son muy altos en los 4 elementos que explican la mitad de las muertes en México: exceso de sal, exceso de azúcares, exceso de grasas, sobre todo grasas saturadas, y exceso de calorías. Esto lo podemos ver, y hay que decirlo de manera explícita, en refrescos embotellados, en lo que nos venden como jugos, pero que en realidad es agua con colorantes y saborizantes artificiales y azúcar añadida. Lo vemos también en distintos productos empaquetados que parecen ser pastelillos o botanas, pero que en realidad tienen un origen en algunos componentes naturales, pero en que han sido transformados para ser un producto de alto contenido en estas sustancias que no son benéficas para la salud. De hecho, son dañinas y, reitero, explican la mitad de las muertes todos los años en México. Para darle un dato que es por demás dramático, 7% de las muertes totales de México, que son más de 40,000 cada año, se pueden atribuir al consumo de refrescos. México es el primero o segundo, con pequeñas variaciones por año, consumidor mundial de refrescos embotellados, primer o segundo nivel en el mundo. Entonces, este es el estado en que se encontraba la salud de México cuando llegó COVID, y efectivamente, de manera por demás dramática, en varios países del mundo, pero quizá México es uno de los más claramente que muestran este fenómeno. Tenemos muertes por COVID en adultos jóvenes, en personas adultas jóvenes, 45 a 55 años. ¿Por qué razón? Porque se tiene estas enfermedades, en particular diabetes,
hipertensión, obesidad. Y una última que no quisiera dejar fuera, el consumo de tabaco. El tabaco en todas sus formas, cigarrillos puros, pipa, vapeadores o cigarrillos electrónicos, que es la forma moderna de inducir, sobre todo a los adolescentes en edad muy temprana, a que consuman tabaco. El tabaco invariablemente es un producto nocivo para la salud. Es un causante directo de una alta mortalidad, de cánceres pulmonar, esofágico, estomacal, intestinal, de la vejiga, del páncreas, etcétera, y causa otras enfermedades, precisamente enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca crónica, infartos cerebrales, infartos cardíacos, problemas circulatorios que llevan a amputación. El tabaco es dañino y en México todavía tenemos un enorme rezago en la implementación de políticas públicas para el control del tabaco. Durante el sexenio 2012-2018 hubo una desviación de las políticas públicas a las que México se ha comprometido mundialmente. Son compromisos mundiales, por ejemplo, el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que México fue de los primeros países que se adhirió, y este es un tratado internacional. Esto quiere decir que obliga a México a cumplirlo. Es un tratado internacional, está al mismo nivel que las leyes generales y solamente por debajo de la Constitución, de modo que estamos obligados a cumplirlo. Y en particular durante el sexenio 2012-2018 se desatendieron estos compromisos, se involucró a partes interesadas en las ganancias comerciales de los productos, tanto en el tabaco como en los productos alimentarios no saludables. Se les involucró para que diseñaran conjuntamente con el gobierno, insisto, 2012-2018, las políticas públicas. ¿Cuál fue el resultado? El esperado. Desviaron la atención de las causas fundamentales para proteger intereses económicos y nos distrajeron con la idea de que la responsabilidad es individual. Chécate, muévete, mídete. Era el eslogan, era la frase de la muy precaria promoción de la salud que se hizo en ese sexenio y que lo que interesaba era desviar la atención de los determinantes fundamentales. Desde que empezó el modelo del Seguro Popular en 2003 y durante estos 15 o ya 16 años de que estuvo en vigor, hoy ya ha sido desmantelado, se nos planteó que esa manera de organizar el sistema de salud y de financiarlo iba a llevar a inversión privada que enriquecería la capacidad del sistema en términos de cobertura, calidad. No fue así. Se redujo la capacidad efectiva del sistema porque no se invirtió correctamente en ampliar su capacidad y en darle mantenimiento a las unidades de salud para que fueran resolutivas. Se dejaron abandonados, y esto tiene que ver con fenómenos importantísimos de corrupción, más de 317 hospitales que se planteó construir y quedaron en obra negra o inservibles. Y además se fomentó la participación de los agentes comerciales de la salud, que en vez de desarrollar capacidades resolutivas, es decir, infraestructura útil, lo que hicieron fue hacer negocios al amparo del poder público y con ellos sustrajeron los recursos de por sí en general escasos que año con año la Cámara de Diputados destina a través del presupuesto de egresos de la Federación para la salud. ¿A cambio de qué? A cambio de ciertas aventuras comerciales que tenían la idea de ser servicios que se les llamaba integrales, que de una manera muy oscura eran contratados por el gobierno federal, insisto, 2012-2018, y que en realidad no resolvían los problemas de fondo, se pagaban sobreprecios y dejaron en indefensión, sobre todo a las poblaciones más vulnerables en el área rural, las poblaciones indígenas, entre muchos otros. La responsabilidad del Estado, se requieren políticas de Estado. Respecto al gobierno como parte del Estado o como ente tutelar del Estado nacional, lo que hay es una obligación en términos constitucionales por el derecho a la protección de la salud, el derecho al acceso al agua y el derecho a una nutrición saludable, derechos consagrados explícitamente en el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y todas las leyes que de ello derivan. El Estado mexicano debe tener una política pública de alimentación saludable, de acceso al agua y por supuesto de protección y promoción de la salud. Y el gobierno es responsable de presentar esas políticas, de implantarlas y de vigilar su cumplimiento. Es muy difícil
en un sistema de salud tan deteriorado como el que México ha tenido a lo largo de 30 años, poder hacer frente a un fenómeno que no se había presentado en 100 años. Una pandemia de esta magnitud no se había presentado desde 1918, cuando ocurrió la pandemia de influenza. La decisión concreta de México y de muchos otros países, casi todos, fue privilegiar y priorizar la respuesta a COVID porque era el reto de salud, la amenaza de salud más importante que todavía estamos enfrentando. Y obviamente eso implica rezagos en la atención de otros padecimientos no COVID, y el plan de reorganización que hicimos incluye la priorización de esos otros padecimientos no COVID que puedan ser atendidos. Yo lo que le digo a las personas mayores en su colonia es que no tengan temor, tienen la posibilidad de seguir atendiéndose de la diabetes, de la hipertensión, de los distintos padecimientos que posiblemente tengan en las unidades no COVID que han sido contempladas para ese propósito. A las personas quizá no tan mayores y que tienen otros padecimientos que en este momento podrían diferir su atención, que sigan con las recomendaciones generales de sus médicos. Las instituciones de salud públicas han hecho previsiones para proporcionar los medicamentos necesarios para que continúe la atención, y algunos procedimientos como procedimientos diagnósticos no críticos o cirugías que son programables ciertamente han sido diferidas, y en cuanto empiece a reducirse la intensidad de la epidemia de COVID, estado por estado, se van a incorporar las citas correspondientes para recuperar el tiempo perdido en esos procedimientos. Nuestra responsabilidad es informar diariamente, somos uno de los pocos países que aún mantiene este tipo de conferencias de prensa, con el propósito de que la sociedad conozca de manera veraz la información técnica, la información científica sobre lo que está ocurriendo con la pandemia. Nuestro interlocutor o nuestra audiencia es el pueblo de México, a quien estamos obligados, con quien estamos obligados de darle información directamente sobre lo que está ocurriendo en la epidemia. Y hemos insistido en una cosa: cuando esa información es alentadora, lo vamos a decir. Cuando esa información no es alentadora y estamos ante un reto, se lo vamos a decir también, y se lo hemos estado diciendo. Tenemos la obligación de actuar con veracidad y de informar con oportunidad. Y lo seguiré haciendo, por lo demás es lo de menos.